¿Cuál fue la tradición de los antiguos egipcios que Dios determinó cumplir? Bueno, el día de hoy tocaremos este tema, no sin antes leer Éxodo capítulo 12, versículo 29, que dice: Y aconteció que a la medianoche Yahvé hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Es decir, Dios había determinado liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Para ello, envía a Moisés y Aarón para que se presenten ante el faraón y le digan que deje ir libre al pueblo de Israel. Ante la negativa del faraón de acatar lo que Dios había determinado, es que Dios decide derramar 10 plagas sobre Egipto, donde la última plaga fue la muerte de todos los primogénitos en una sola noche. Es decir, el primogénito del faraón hasta el primogénito de los animales iban a perecer esa misma noche. Ahora bien, este hecho de que en una sola noche iban a morir todos los primogénitos de los egipcios, y que en realidad sí sucedió porque fue la 10ª plaga que Dios derramó sobre Egipto, este hecho de la muerte de los primogénitos era una tradición para el Egipto antiguo. Estamos hablando de los años 2700 antes de Cristo aproximadamente, muchos años antes que Israel se encuentre en Egipto siendo esclavo. Es decir, el acontecimiento de la muerte de todos los primogénitos en Egipto en una sola noche era una tradición que circulaba en los egipcios de la antigüedad, en aquellos egipcios que vivieron muchos años antes que Israel se encontrase en Egipto como esclavo. Y esta información se sabe debido a que hay una obra llamada Los Textos de los Sarcófagos. Todos los escritos, las inscripciones que hacían los escribas del Egipto antiguo, aproximadamente aquellos que vivieron en el 2700 a 2100 a.C., en donde escribían, grababan en las tumbas, en los sarcófagos de los muertos. Allí se hacían diferentes inscripciones en esos sarcófagos. Ahora bien, en los textos de los sarcófagos se encuentra una inscripción que dice: Yo soy el que será juzgado con aquel cuyo nombre está oculto en la noche de la matanza del primogénito. Yo soy el que será juzgado con aquel cuyo nombre está oculto, ojo aquí, aquel cuyo nombre está oculto en la noche de la matanza del primogénito. Es decir, esta transcripción fue hecha por uno de los escribas que vivió aproximadamente entre los años 2700 al 2100 a.C. Y nos revela de que ya en el Egipto antiguo, muchos años antes de que Israel se encuentre en Egipto siendo esclavo, existía la tradición de que un día iban a morir todos los primogénitos de los egipcios. En este caso, en una sola noche iban a morir todos los primogénitos. Era una tradición muy antigua, donde todos los primogénitos iban a morir en una sola noche a causa de un Dios desconocido. Y como no sabían su nombre, decidieron llamarlo aquel cuyo nombre está oculto. Era como un Dios sin nombre. Y esto es curioso porque cuando Dios envía a Moisés y Aarón que se presenten ante el faraón para que les diga que debía dejar libre al pueblo de Israel, en este caso la respuesta del faraón fue en Éxodo capítulo 5 versículo 2. Y Faraón respondió: ¿Quién es Yahvé para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es decir, la respuesta del faraón demuestra de que él desconocía el nombre del Dios de Israel. Por eso que cuando Moisés le dice el Dios de Israel que dejes ir libre a su pueblo, al pueblo de Israel, que permita que salgan de tus territorios, de la tierra de Egipto. Entonces el faraón dice: ¿y quién es el Dios de Israel si yo no lo conozco? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? No sé quién es. Es decir, si en los tiempos de Moisés los egipcios no conocían al Dios de Israel, mucho menos lo conocían en los tiempos del Egipto antiguo, aproximadamente entre los años 2700 a 2100 a.C., muchos años antes de que Israel se encuentre en Egipto. En ese sentido, ¿qué hicieron los egipcios para mencionar a ese Dios desconocido? Pues lo llamaban el Dios cuyo nombre está oculto, es decir, aquel cuyo nombre está oculto. Es un Dios desconocido, es un Dios sin nombre.
Ahora bien, esta tradición se vio cumplida ante los ojos de los egipcios en la 10ª plaga que Dios decidió derramar sobre Egipto a causa de la terquedad del faraón de no dejar ir libre a su pueblo, al pueblo de Israel. En ese sentido, podemos nosotros mencionar de que Dios usa la plaga de la muerte de los primogénitos en una sola noche como una forma de presentación ante los egipcios, donde Él presentó su poder, su presencia, sus capacidades de hacer lo imposible ante los egipcios. Y así puedan entender que ese Dios sin nombre que existía en la tradición de ellos era el Dios de Israel, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. En síntesis, podemos decir de que los egipcios de la antigüedad, aproximadamente entre los años 2700 al 2100 a.C., y que fueron muchos años antes de que los israelitas estuviesen en Egipto siendo esclavos, ellos ya tenían una tradición que consistía en que el Dios desconocido, el Dios sin nombre, el Dios cuyo nombre está oculto, iba a derramar un juicio sobre los egipcios, y consistía en que en una sola noche iban a morir todos los primogénitos. Y esta tradición se encuentra en los textos de los sarcófagos. Ahora bien, el texto sagrado, la Biblia, Éxodo 12:29, nos dice de que Dios derramó una 10ª plaga sobre Egipto. Y esa 10ª plaga consistía en que una sola noche iban a morir todos los primogénitos de los egipcios. Por lo tanto, podemos decir de que Dios se presentó ante los egipcios, en donde allí demostró su poder, sus maravillas, todo lo que Él puede hacer a través del derramamiento de esta 10ª plaga, en donde todos los primogénitos iban a morir. ¿Y para qué Dios se presentó de esta manera? Para que los egipcios entiendan que no hay deidad, que no hay divinidad, que no hay Dios creado por los hombres que pueda ser superior al Dios Todopoderoso, porque los egipcios tenían una gran variedad de dioses, pero ninguno de esos dioses pudo contra el poder del Dios Todopoderoso, y eso quedó demostrado en el derramamiento de las 10 plagas. Por lo tanto, si para los egipcios había un Dios desconocido, un Dios sin nombre, pues Dios se presentó ante esos egipcios a través de la plaga de la muerte de los primogénitos, para que de una vez por todas entiendan que ese Dios creador, que ese Dios todopoderoso, que ese Dios maravilloso es aquel que tiene un poder que está por encima de todo poder existente, y por lo tanto a Él, solo a Él, debían servirle con todo su corazón.